Lo recuerdo como si fuera ayer, el eco de su risa burlona rebotando en las paredes de cristal de la sala de juntas en el corazón de Madrid. Eres un inútil, Javier. ¿Cómo esperas ascender si ni siquiera sabes sumar 2 más 2 sin equivocarte? Gritó mi jefe, don Ricardo Salazar, mientras los ejecutivos de la junta directiva se removían incómodos en sus asientos de cuero. Aquella humillación no fue solo palabras, fue el principio del fin de mi vida tal como la conocía, y el detonante de una venganza que me consumiría hasta el alma. Pero lo peor vino después, cuando el informe de auditoría aterrizó en mi escritorio como una bomba de relojería. Millones desviados, cuentas offshore en las Islas Caimán, sobornos a funcionarios locals para licitaciones fraudulentas en proyectos de construcción en la Gran Vía. Ricardo no era solo un tirano corporativo, era un ladrón a gran escala. Y yo, el humilde auditor junior que él había pisoteado, tenía las pruebas en mis manos. En ese momento, juré que no descansaría hasta verlo caer, arrastrando con él todo lo que amaba. No fue odio ciego lo que me impulsó, fue la traición profunda, la que te arranca el corazón y te deja sangrando en silencio. Mi madre había muerto de cáncer 2 años antes, y Ricardo, ese bastardo, había sido el único que prometió ayudarme con los gastos médicos pendientes, solo para negármelo en mi cara cuando más lo necesitaba. El negocio es el negocio, Javier, me dijo entonces, con esa sonrisa de tiburón. Ahora, con el poder del conocimiento en mi poder, la venganza no sería un capricho, sería justicia poética, lenta y dolorosa. Me llamo Javier Ruiz, y en aquel fatídico martes de octubre de 2025, mi mundo se derrumbó en la torre de oficinas de Salazar Construcciones, un rascacielos reluciente en el barrio de Salamanca que olía a ambición y a café caro. Tenía 35 años, una hipoteca que me ahogaba como una soga al cuello, y un sueño postergado de convertirme en el auditor que desmantelara los imperios corruptos de la élite madrileña. Pero Ricardo Salazar, mi jefe desde que entré en la firma hace 5 años, se había asegurado de mantenerme en la sombra, como un peón prescindible en su tablero de ajedrez corporativo. La reunión de la junta directiva era el evento del trimestre, inversores de toda Europa, banqueros con trajes italianos y políticos locals con sonrisas ensayadas. Yo había pasado noches en vela preparando el informe preliminar sobre las finanzas del último proyecto, un complejo residencial en las afueras de Madrid que prometía revitalizar el extrarradio. Mis cálculos eran impecables, había detectado irregularidades menores en los proveedores, pero nada que no se pudiera justificar como costes administrativos. O eso creía. Entré en la sala con mi carpeta bajo el brazo, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Ricardo, un hombre de 60 años con canas perfectamente peinadas y un traje que gritaba poder, me miró de reojo mientras charlaba con el presidente del consejo. Ah, Javier, el chico de los números. Ven, siéntate al fondo, dijo con ese tono paternalista que me erizaba la piel. Me acomodé en una esquina, invisible como siempre, mientras las presentaciones fluían, gráficos ascendentes, proyecciones optimistas, aplausos educados. Llegó mi turno. Me levanté, carraspé y proyecté mi informe en la pantalla. Señores, el proyecto Norte-Sur muestra un ROI del 12%, pero hay desviaciones en no terminé la frase. Ricardo se inclinó hacia adelante, sus ojos azules perforándome como cuchillos. ¿Desviaciones? Estás insinuando que mi equipo no sabe hacer su trabajo. Ruizó su voz era un látigo, y la sala se congeló. Intenté explicarme. No, señor. Solo observaciones rutinarias para optimizar. Pero él me cortó, riendo con esa carcajada gutural que hacía eco en mi cabeza como un veredicto de muerte. Optimizar. Escuchen esto.
Caballeros, nuestro auditor estrella cree que puede optimizar mi imperio con sus jueguitos de contabilidad de tercer año. ¿Recuerdan el error en el informe del mes pasado? Perdimos un contrato por culpa de este inepto. Era mentira. El error había sido suyo. Un dígito mal colocado que yo había corregido en secreto para evitar un escándalo. Pero allí estaba, expuesto ante 20 pares de ojos indiferentes, sintiendo el calor subiéndome al rostro como lava. Si no sabes sumar 2 más 2 sin equivocarte, ¿cómo esperas ascender? Vuelve a tu cubículo y no salgas hasta que aprendas humildad. El silencio fue ensordecedor. Alguien tosió. Una mujer del equipo legal apartó la mirada. Salí de allí con las piernas temblando, la carpeta arrugada en mi puño, y un nudo en la garganta que no se deshizo ni con las cervezas en el bar de la esquina esa noche. Llamé a mi hermana Elena, la única familia que me quedaba, viviendo en un pueblo cerca de Toledo. Javi, déjalo. Ese hombre es un monstruo, pero tú vales más, me dijo con voz temblorosa. Pero yo no podía dejarlo. Aquella humillación no era solo profesional, era personal. Un eco de todas las veces que Ricardo me había pisoteado, recordándome que era el hijo de un obrero muerto en una obra suya. Un huérfano que no merecía su compasión. Al día siguiente, el correo electrónico del Departamento de Auditoría Interna llegó como un rayo en cielo despejado, informe confidencial, revisión exhaustiva de cuentas 2023 a 2025. Lo abrí en mi cubículo, el aire acondicionado zumbando como un enjambre de avispas. Las páginas se desplegaron en mi pantalla, transferencias fantasma a paraísos fiscales, facturas infladas por millones de euros. Un entramado de shell companies que devoraban fondos públicos destinados a vivienda social. Ricardo no solo había robado a la empresa, había traicionado a la ciudad, a familias como la mía que esperaban esas casas asequibles. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo había llegado esto a mí? El jefe de auditoría, un viejo cascarrabias llamado Don Manuel, me lo había reenviado por error, o eso creía al principio. Revisa esto antes de la reunión de cierre, chico, decía la nota adjunta. Pero no era un error. Manuel sabía de mi lealtad, de mi odio sordo hacia Ricardo. Aquellas pruebas eran dinamita, correos electrónicos incriminatorios, extractos bancarios, incluso fotos de maletines de efectivo entregados en un café de Chueca. Me levanté y caminé por los pasillos relucientes. El zumbido de los fluorescentes como un mentre de venganza. En el ascensor. Me miré en el espejo, ojos hundidos. Mandíbula apretada. Él te humilló. Me dije. Ahora, tú lo destruirás. Pero en el fondo, un hilo de miedo se enredaba en mi pecho. ¿Y si fallaba? ¿Y si Ricardo contraatacaba? Como siempre lo hacía, esa noche. En mi apartamento diminuto en Lavapiés. Con el tráfico de la M30 rugiendo abajo. Saqué una botella de Rioja y esparcí los documentos sobre la mesa. Elena llamó de nuevo. Hermano, no hagas nada, Resh. Piensa en mamá. Ella querría que fueras mejor que él. Le conté todo, omitiendo los detalles jugosos. Es justicia, Elena. No venganza. Pero mentía. Era rabia pura. El tipo de furia que te hace soñar con puñales en la oscuridad. Al amanecer, con resaca y determinación, copié los archivos en un USB. El plan se formaba en mi mente como un rompecabezas maligno, filtrar las pruebas a la prensa, anónimamente al principio, y ver cómo el castillo de naipes se derrumbaba. Pero Ricardo tenía ojos en todas partes, un informante en la policía. Abogados que devoraban demandas como tiburones. Tendría que ser astuto, como un lobo en la niebla madrileña. El primer paso fue acercarme a un contacto, Laura, una periodista freelance que había conocido en una conferencia de finanzas en Barcelona. Alta, con cabello negro como la medianoche y una cicatriz en la ceja que hablaba de batallas pasadas.
Laura era el tipo de mujer que olía a la corrupción como un sabueso. Le envié un mensaje encriptado: tengo algo grande sobre Salazar. Café en el Prado mañana. Su respuesta llegó en segundos: trae pruebas. Y cuidado, él juega sucio. Nos encontramos en un banco bajo los cipreses del Museo del Prado, el sol filtrándose como promesas rotas. Le mostré extractos seleccionados, lo justo para picar su curiosidad sin exponerme. Esto es oro, Javier, susurró, sus ojos brillando. Pero si publico, él te cazaría. ¿Estás listo para eso? Asentí, aunque mi estómago se retorcía. Por lo que me hizo. Sí. De vuelta en la oficina, Ricardo me convocó a su despacho. El aire olía a colonia cara y a victoria falsa. Ruiz, sobre lo de ayer. Fue un poco duro. No, pero el negocio es así. Toma estos días libres, reflexiona. Su sonrisa era una trampa, y yo la devoré. Gracias, señor. Lo aprecio. Mentira tras mentira, tejiendo mi red. Esa semana, mientras fingía vacaciones, profundicé en el fraude. Descubrí más: Ricardo había financiado campañas políticas con dinero sucio, incluyendo la del alcalde de Madrid, un hombre que ahora pavoneaba en las noticias prometiendo transparencia. Y peor, mi madre había trabajado como contable freelance para una de sus subcontratas. Su ayuda pendiente era una deuda que él mismo había inflado para silenciarla cuando descubrió irregularidades menores. Ella murió sin saber que su cáncer podría haberse tratado antes, si no fuera por esa deuda. La rabia me consumía. Llamé a Elena: voy a por él. Su silencio fue un grito. Javi, el odio te destruirá. Recuerda a papá. Murió en una obra de Salazar por negligencia. No seas como ellos. Pero era tarde, el veneno corría por mis venas. Laura publicó el primer artículo en un blog independiente: Sombras en la construcción madrileña, fraude millonario en Salazar. Fue un terremoto sutil. Acciones de la empresa cayeron un 3%. Rumores en foros financieros. Ricardo lo negó en una rueda de prensa. Su rostro pétreo en la tele: calumnias de competidores envidiosos. Pero yo sabía que el pánico lo roía por dentro. Entonces, el primer contraataque: mi cuenta bancaria fue congelada por sospecha de lavado. Una llamada anónima a mi casero. Y recibí una orden de desahucio. Ricardo jugaba sucio, como siempre. Me mudé temporalmente al sofá de Elena en Toledo, el campo árido reflejando mi alma reseca. Allí, planeé el siguiente golpe: hackear su correo personal, con ayuda de un amigo informático de la universidad, Pablo, un tipo callado con tatuajes de ecuaciones. Esto es ilegal, Javi, murmuró Pablo mientras tecleaba en su laptop en un café de la Plaza Mayor. Pero por lo que te hizo. Vale. Accedimos a un hilo de emails, órdenes directas a contables para falsificar libros, promesas de sobornos a jueces. Y un nombre que me heló la sangre: Elena Ruiz en una lista de deudores prioritarios. ¿Qué demonios? Era el principio de la telaraña que me atraparía. Toledo me recibió con su catedral gótica erguida como un dedo acusador hacia el cielo plomizo. Un recordatorio de que en España, el pasado siempre acecha para morderte el talón. El apartamento de Elena era un remanso de normalidad: ollas burbujeando con cocido en la cocina, su marido Carlos viendo fútbol en la tele, y mi sobrina pequeña, Marta, correteando con dibujos de princesas guerreras. Pero yo era el intruso, el hermano roto que traía tormenta a su puerta. Elena, con sus 32 años y ojos que reflejaban el Ebro en primavera, me miró fijamente mientras desempacaba mi maleta raída. Javi, esto no es un hotel. ¿Cuándo vas a parar? Mamá no querría verte así, consumido por ese hombre. La abracé, inhalando su aroma a lavanda y a hogar perdido. Solo unas semanas, hermana. Tengo que terminar lo que empecé.
Ella suspiró, sabiendo que Mr. Quedad era herencia de nuestro padre, el obrero que cayó de un andamio en una obra de Salazar en 2010. Accidente laboral que se saldó con una indemnización miserable. Noches en vela en el sofá, con el USB como un talismán en mi bolsillo. Pablo me enviaba actualizaciones, Ricardo había contratado detectives privados. Sabuesos que husmeaban en mi pasado. Un email suyo, encuéntrenlo. Ofrezcan lo que sea, pero tráiganlo. El miedo era un compañero constante, pero la adrenalina lo ahogaba. Contacté a un abogado pro bono, una mujer feroz llamada Carmen, especializada en delitos financieros. Nos reunimos en un bar de tapas en el casco antiguo, el olor a jamón y vino tinto cargando el aire. Las pruebas son sólidas, Javier, dijo Carmen, hojeando copias encriptadas. Pero para demandar, necesitas protección. Denuncia anónima a la Guardia Civil primero. Asentí, pero mi mente bullía con ideas más oscuras. No quería solo justicia legal, quería que sufriera, que sintiera la humillación multiplicada por 10. Recordé su risa en la sala de juntas, y un plan se cristalizó: sabotear su próximo gran contrato. Una licitación para el AVE Madrid-Barcelona, valorada en cientos de millones. De vuelta en Madrid, me infiltré de nuevo en la oficina usando credenciales falsas que Pablo falsificó. El edificio nocturno era un mausoleo de sombras. Los pasillos iluminados por luces de emergencia como venas pulsantes. En el servidor central, planté un virus sutil, alteraciones en los archivos de la licitación. Lo suficiente para que fallara el escrutinio técnico. Sudaba mientras tecleaba, el corazón martilleando contra mis costillas. Por mamá, susurré, como un rezo pagano. Al día siguiente, el caos estalló. La noticia en El País: Salazar Construcciones descalificada en licitación a VE por irregularidades técnicas. Ricardo en una entrevista furiosa: sabotaje, alguien dentro nos traiciona. Su rostro, contorsionado por la ira, era mi trofeo. Pero el precio llegó rápido, mi hermana me llamó histérica. Javi, han allanado la casa de Carlos. Dicen que él filtró documentos. ¿Qué has hecho? El pánico me invadió como un tsunami. Corrí a Toledo en mi viejo Seat, el motor tosiendo en la autopista bajo la lluvia torrencial. Encontré a Elena hecha un ovillo en el salón, Carlos paseando como un león enjaulado, Marta llorando en su cuarto. Fue un error, balbuceé. ¿Apuntaban a mí? Carlos, un maestro de escuela con manos callosas de tanto escribir en pizarras, me empujó contra la pared. Tu venganza nos arrastra a todos. Elena está embarazada de nuevo. ¿Lo sabías? No puedes jugar a ser Dios. Me derrumbé en el suelo, el peso de mis acciones como una losa. Elena se arrodilló a mi lado, su mano en mi hombro tembloroso. Hermano, el odio es un fuego que quema al que lo enciende. Para ahora. Pero no podía. El twist en los emails de Ricardo me obsesionaba. Aquella mención a Elena Ruiz no era coincidencia. Borracho de culpa y Rioja, aqueé más profundo esa noche, solo en el sótano de la casa. Descubrí la verdad que me destrozó en 2000 Queens. Elena había trabajado brevemente como asistente en una filial de Salazar, antes de casarse. Ricardo la había acosado. Promesas de ascenso a cambio de favores. Ella rechazó, y él la despidió con una deuda inventada de 5.000 euros, que usó para chantajearla años después, cuando nuestro padre murió. Vaga o revelo tu robo, le había escrito. Elena nunca me lo contó, protegiéndome de la podredumbre. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras leía. Mi venganza no era solo mía, era por ella, por nuestra familia destrozada. Pero ahora, el fuego se extendía, la Guardia Civil interrogó a Carlos, quien juró inocencia pero quedó marcado. Ricardo contraatacaba.
filtrando rumores de que yo era un delincuente mental en círculos profesionales. Mi CV se evaporó, llamadas de reclutadores se convirtieron en silencios. Laura me citó en un motel cutre en las afueras de Madrid, el neón parpadeando como un pulso errático. Tenemos que ir a lo grande, Javier. Entrevista anónima en Antena 3, con voz distorsionada. Dudé. Exponerme más era suicidio. Pero la imagen de Elena, pálida y asustada, me impulsó. Hazlo. Pero protégeme. La emisión fue un huracán, un inside acusa Salazar de fraude masivo. Millones robados a contribuyentes. Mi voz, modulada como un fantasma, detalló los desvíos, los sobornos. El país se indignó, manifestaciones espontáneas en Sol. Carteles con justicia para los estafados. Ricardo dimitió temporalmente, su imperio tambaleando. Celebré solo en un bar de Malasaña, brindando con desconocidos que coreaban mi valentía anónima. Pero la euforia duró poco. Un sobre anónimo bajo mi puerta en Toledo. Fotos de Elena y Marta en el parque, con un mensaje para tu familia paga. Ricardo no jugaba. Tenía tentáculos en la mafia local, excompañeros de piso que ahora eran matones. Llamé a Carmen, necesito inmunidad. Ella negoció con un fiscal amigo, pero el precio era alto, testificar en persona, rompiendo el anonimato. Elena me suplicó, huye, Javi. Vete a Portugal. Empieza de nuevo. Pero huir era rendirse, y la traición ardía demasiado. No hasta que él caiga, respondí. Mi voz un hilo de acero. El clímax se acercaba, la vista preliminar contra Salazar estaba programada en el juzgado de lo penal de Madrid, y yo sería el testigo estrella. En las semanas previas, el estrés me devoraba. Pesadillas donde Ricardo me ahogaba en billetes falsos, o donde Elena sangraba por mi culpa. Consulté a un terapeuta online. Un error, confesé demasiado. Y ahora temía que mis sesiones fueran hackeadas. Pablo desapareció un día, su teléfono apagado, su piso vacío. ¿Dónde estás, amigo? Envié al vacío. La noche antes de la vista, recibí una llamada de un número bloqueado. Ruiz, soy Ricardo. Sé que eres tú el rata. Ven solo al ático de la torre. Medianoche. Hablemos como hombres. Su voz era miel envenenada, y yo mordí el anzuelo. Armado con un grabador oculto, subí al ascensor, el estómago un nudo de serpientes. Él me esperaba con un whisky en mano, la ciudad extendida como un tapiz de luces traidoras a sus pies. Javier, hijo mío. ¿Por qué me haces esto? Su confesión me golpeó como un mazazo en 1990. Una aventura fugaz con nuestra madre, antes de que ella conociera a papá. Yo era su bastardo, y él lo había sabido desde mi entrevista de trabajo. Te humillé para endurecerte, para que no fueras débil como ella. El mundo giró. No venganza, era fratricidio emocional. Mentira, grité, pero el grabador capturaba todo. Salí tambaleando. El twist reescribiendo mi alma. Ahora, no solo lo destruiría, lo desmantelaría pieza por pieza. El amanecer en Madrid era un mentiroso, pintando la ciudad de oro falso mientras yo conducía de vuelta a Toledo con el grabador quemándome el bolsillo como un carbón encendido. ¿Hijo de Ricardo? La idea era un veneno que se filtraba en cada vena, convirtiendo mi odio en algo más oscuro. Más íntimo, un odio filial, retorcido y eterno. Paré en una área de servicio de la A4, el café amargo bajando como ácido, y reproduje la grabación una y otra vez. Su voz, ronca por el whisky, tu madre. Fue un error de juventud. Te vi en esa entrevista, Javier, y supe. Te traté duro para que sobrevivieras en este mundo de lobos. Lloré como un niño. Sollozos que sacudían el volante, atrayendo miradas curiosas de camioneros. ¿Por qué no me lo dijo?
¿Por qué la humillación? ¿La negación de ayuda cuando mamá agonizaba? Porque era Ricardo Salazar, egoísta, controlador. Un rey que pisoteaba a sus súbditos, incluso a su propia sangre. El twist no me redimía, me condenaba más. Ahora, mi venganza tenía capas por mí, por Elena, por la mujer que nos dio vida y que él dejó morir en silencio. Llegué a casa de Elena al mediodía, el sol castigando los viñedos como un juez implacable. Ella me abrió la puerta. Ojeras profundas. El embarazo apenas un susurro en su vientre. Javi, ¿qué ha pasado? Pareces un fantasma. Colapsé en sus brazos, derramando la confesión como paz de una herida infectada. Sus ojos se ensancharon, luego se llenaron de lágrimas. Dios. ¿Por qué no nos lo dijo ella? ¿Por qué cargar con eso sola, abrazados en el salón, con Marta jugando ajena en el jardín? Desentrañamos el rompecabezas, las visitas de caridad de Ricardo a nuestra casa en los 90. Las cartas que mamá quemaba. El parecido en los ojos azules que yo siempre atribuí a papá. Esto cambia todo, murmuró Elena, su mano en mi mejilla. Si eres su hijo, quizás puedas razonar con él. Detén esta locura antes de que nos destruya a todos. Pero el razonamiento era un lujo para los inocentes. Yo era el hijo bastardo, forjado en traición. No, Elena. Él me debe la verdad, y la pagará con ruina. Ella se apartó, herida. Entonces, estás perdido. Como él. La vista en el juzgado de lo penal era un circo mediático, flechas cegadores. Reporteros gritando preguntas. Manifestantes con pancartas Salazar ladrón. Entré escoltado por Carmen. Mi traje prestado arrugado como mi dignidad. La sala olía a madera pulida y a tensión. Bancos llenos de curiosos y abogados como buitres. Ricardo estaba allí, esposado pero erguido, su mirada clavada en mí como un dardo. Nuestros ojos se encontraron, azul contra azul, padre contra hijo. Sonrió levemente, un guiño de complicidad que me revolvió las tripas. El fiscal, un hombre enjuto llamado Torres, presentó las pruebas, mis documentos, los emails, el artículo de Laura. El acusado ha desviado 47 millones de euros, afectando a miles de madrileños. Ricardo negó todo, su abogado pintándolo como víctima de un empleado resentido. Mi turno, subí al estrado, el sudor perlando mi frente, y detallé cada transacción, cada soborno. Lo vi todo, porque yo era el que limpiaba sus desastres, dije, voz firme pese al temblor interior. Entonces, el contraataque, su abogado proyectó fotos mías en pantalla, saliendo de bares, comportamiento errático. Y peor, un testimonio de un colega afirmando que yo planté las irregularidades por celos profesionales. La sala murmuró, duda en los ojos del juez. Carmen objetó, pero el daño estaba hecho. Ricardo me miró, labios curvados, bien jugado. Hijo. El receso fue un infierno, fumé 3 cigarrillos seguidos en el callejón trasero. El humo como velo para mis pensamientos caóticos. Llamé a Pablo, por fin contestó. Voz ahogada, me escondo. Javi. Salazar envió a tipos duros. Dicen que tengo deudas. Culpa nueva. Aguda como un cuchillo. Lo siento, hermano. Aguanta. Esto acaba pronto. De vuelta en el estrado. Reproduje la grabación del ático. La sala jadeó cuando su voz confesó la paternidad. Luego los fraudes como necesidades del negocio. ¿Objeción? Coacción. Gritó su abogado. Pero era tarde. Torres sonrió por primera vez. El juez ordenó detención inmediata. Ricardo fue arrastrado, gritando, Javier, eres mío. ¿No puedes traicionarme así? Sus palabras me persiguieron como fantasmas. Fuera. El frenesí, Laura me abrazó. Eres un héroe. Pero yo me sentía vacío. Un cascarón. Elena llegó esa noche a Madrid, trayendo a Marta para apoyarme.
Cenamos en un restaurante discreto en Huertas. El tintineo de copas como banda sonora de nuestra fractura familiar. ¿Ahora qué, Javi?, preguntó ella, removiendo su ensalada. La justicia sigue su curso. Pero yo necesito respuestas. Le conté del ático. Ella palideció. Ve a la cárcel. Habla con él. Cierra el círculo. La visita a Soto del Real fue un descenso al Averno, barrotes fríos, guardias impasibles, el hedor a desinfectante y desesperación. Ricardo en la sala de visitas, sin corbata, vulnerable por primera vez. Hijo, empezó, y le corté, no me llames así. Explícame por qué dejaste morir a mamá. Sus ojos se humedecieron, raro en él. La amaba, Javier. Pero ella eligió a tu padrastro. Cuando volvió pidiendo ayuda, la deuda era excusa, temía que me chantajearas con el pasado. Te humillé para alejarte, para protegerte de mi mundo. Mentiras envueltas en verdad, como siempre. Protegerme robando millones que podrían haber salvado vidas como la de ella. Discutimos horas, voces rebotando en hormigón. Hasta que confesó más, el accidente de papá no fue tal, una lección por unirse a un sindicato que amenazaba sus márgenes. Lo siento, hijo. Era joven, ambicioso. Hice hincapié en joven. Yo lo era ahora. ¿Repetiría sus errores? Salí de allí con hiel en la garganta. Pero un cierre parcial. El juicio avanzaba. Testigos cayeron como dominós, contables arrepentidos. Funcionarios corruptos. La prensa me bautizó el Auditor Vengador, pero el título pesaba como plomo. Laura y yo nos acercamos, una noche en su piso en Chambery. Vino y cuerpos entrelazados. Ella susurrando, has ganado, Javier. Déjalo ir. Pero el clímax aún rugía en el horizonte. Una semana después. El twist final, un sobre en mi buzón. No anónimo esta vez. Cartas de mamá. Escondidas por Elena, Javi. Si lees esto, es porque Ricardo te ha herido. No lo odies. Entiende su oscuridad. Tú eres luz, no sombra. Lágrimas empañaron el papel amarillento. Ella lo sabía todo, y me perdonó de antemano. El odio se resquebrajó, pero la venganza siguió el veredicto. 20 años para Ricardo. Su imperio desmantelado. Donaciones forzosas a fondos de vivienda. Celebré solo, en la tumba de mamá en el cementerio de la Almudena, lluvia lavando mis pecados. Lo hice por ti, susurré. Pero el vacío persistía, la justicia era fría, y yo, marcado para siempre. Elena dio a luz a un niño, al que llamamos Javier Jr., un nuevo comienzo. Pero en sueños, Ricardo aún reía, recordándome que la sangre traiciona. Los meses post-juicio fueron un limbo gris, como el cielo perpetuo de Madrid en invierno, donde el sol se esconde como un cobarde. Ricardo pudría en Soto del Real, su nombre sinónimo de escándalo en los titulares que se desvanecían como humo. Yo, el Auditor Vengador, recolectaba los restos, una oferta de empleo en una firma ética en Barcelona. Terapia semanal con un psicólogo que desentrañaba mis nudos emocionales. Y noches en vela preguntándome si la victoria sabía tan amarga. Elena y su familia se mudaron a un piso más grande en Toledo, financiado por una compensación civil del caso Salazar. Ironía cruel. Dinero sucio limpiado por la ley. Laura se convirtió en ancla y amante. Su apartamento un refugio de libros desordenados y café fuerte. Has cerrado el capítulo, Javi, me decía, trazando mapas invisibles en mi espalda desnuda. Pero capítulos no se cierran tan fácil, ecos persistían. Sueños donde Ricardo me susurraba secretos desde la celda. Eres como yo, hijo. La venganza solo engendra más. Despertaba sudando, el corazón un tambor de guerra contenida. El conflicto familiar se enconó. Elena, ahora madre de 2,
Me culpaba en silencio por las noches de terror durante el juicio, por el estrés que casi le cuesta el embarazo. Trajiste el infierno a nuestra puerta, hermano. Me espetó una tarde en su cocina, mientras amasaba pan con furia. Mamá querría paz, no este ciclo de sangre. Carlos asentía, su amistad conmigo fracturada como vidrio. Eres familia, Javi. Pero elige, ¿venganza o vida, Marta? Inocente. Me dibujaba héroes con capa, ajena al veneno. Decidí visitar a Ricardo de nuevo. No por perdón, sino por cierre. La prisión era un laberinto de seguridad, cada puerta un clic de irreversibilidad. Él entró en la sala. Envejecido 10 años en meses, arrugas profundas, ojos hundidos. El rey destronado. Javier, has venido a regodearte. Crow. Voz rasposa por el tabaco racionado. Negué con la cabeza. No. A entender. ¿Por qué mamá? ¿Por qué yo? Habló por horas. Un monólogo confesional que olía a redención tardía. La aventura de juventud en un verano de 1989. En las playas de Costa Brava, el embarazo sorpresa que ella ocultó, casándose con papá por honor. Te vi crecer desde lejos, en fotos que tu madre me enviaba a escondidas. Entraste en mi firma para vengarte, ¿verdad? Lo supe desde el día 1. El shock me paralizó. Yo, ¿el vengador planeado? No, era coincidencia. O destino cruel. Te humillé para que renunciaras, para que no te mancharas con mi podredumbre. Continuó. Pero fallé. Como padre, como hombre. Lágrimas no derramadas quemaban mis ojos. ¿Y papá? Lo mataste por un sindicato. Su silencio fue confesión. Negligencia calculada. Una viga suelta. Un soplo al capataz. Tuvo que ser, para mantener el control. El odio renació, puro y abrasador. Eres un monstruo. Sí sé. Él sonrió débilmente. Y tú. Mi legado. Salí de allí con cadenas invisibles, su sangre en mis venas, su oscuridad en mi alma. La sociedad no perdona fácil. En Barcelona, mi nuevo jefe, un catalán pragmático llamado Jordi, me contrató por mi coraje, pero los rumores seguían el hijo bastardo del ladrón. Compañeros susurraban en las pausas café, un ascenso denegado por conflictos éticos. Dinero escaseaba. La compensación del juicio se evaporó en deudas y terapia. Laura y yo nos distanciamos. Su carrera despegaba con libros sobre corrupción, mientras yo luchaba por un sueldo fijo. Necesito espacio, Javi. Tu sombra es larga, confesó una noche, empacando libros. El aislamiento me devoró. Volví a Madrid por un fin de semana, vagando por la Gran Vía como un fantasma. Luces de neón burlándose de mi caída. Encontré a Pablo en un albergue de Malasaña, demacrado por adicción y paranoia. Salazar me arruinó, Javi. Deudas falsas. Y ahora corro de sus matones. Lo ayudé con dinero prestado, jurando venganza renovada. Pero era hueco, Ricardo ya estaba preso. Su red deshecha. Entonces, el clímax inesperado, una carta del fiscal Torres. Nuevo desarrollo en el caso Salazar, evidencia de que usted alteró documentos para incriminarlo. Mi mundo se detuvo. ¿Quién? Revisé logs con Pablo, huellas digitales de Elena. No falsificadas, pero apuntando a ella. Ricardo, desde la cárcel, había sobornado a un guardia para plantar dudas. Un último golpe para fracturar mi familia. Corrí a Toledo, irrumpiendo en casa de Elena al anochecer. Dime que no fuiste tú, grité, agitando la carta. Ella palideció, Marta acurrucada en sus brazos. Javi. Lo hice. Alteré un email menor, para protegerte. Pensé que si la fiscalía dudaba, te dejarían en paz. Traición doble, mi hermana. Mi aliada. Me había saboteado por amor.
Me pusiste en la mira. ¿Por qué no confiaste? La pelea fue visceral, palabras como puñales. Historia de infancia desenterrada. Tú trajiste esto. Papá muerto. Mamá enferma. Todo por tu obsesión con él. Sollozó ella. Carlos intervino. Empujándome fuera, vete. No vuelvas hasta que te calmes. La puerta se cerró como un veredicto final, dejando frío y lluvia. Solo en mi coche, bajo el aguacero. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó. Mi venganza había envenenado todo, familia rota, amistades evaporadas, carrera en ruinas. Llamé a Carmen, retira mi testimonio. No puedo más. Pero era tarde, el daño era cadena, consecuencias irreversibles. Semanas después, el caso colapsó parcialmente. Ricardo salió en libertad condicional por pruebas contaminadas. Celebró en una entrevista, la verdad prevalece. Yo, anónimo de nuevo, me mudé a un pueblo en Galicia, cambiando nombre, empezando de cero como contable en una cooperativa pesquera. Elena no llamó, el silencio era nuestra nueva relación. En las noches gallegas, con el Atlántico rugiendo, escribí cartas no enviadas a Ricardo, me salvaste de ser como tú, al romperme. El perdón era un espejismo, la paz, un trabajo en progreso. La venganza me dio justicia, pero me robó el alma. Galicia me envolvió como un manto húmedo. Sus costas escarpadas y nieblas eternas un bálsamo para mi alma lacerada. Me instalé en un pueblo pesquero cerca de Finisterre, donde el fin del mundo se siente tangible, y alquilé una casita de piedra con vistas al mar que olía a sal y a olvido. Mi nuevo nombre, Miguel López, era una máscara fina. El viejo Javier Ruiz se hundió en el pasado, junto con los titulares y las cicatrices. Trabajaba en la cooperativa, cuadrando cuentas de redes y capturas. Números simples que no apuñalaban. Pero el trauma no se ahoga fácil, emerge como medusas en la marea. Terapia vía Zoom con un psicólogo de A Coruña. Sesiones donde desgranaba la traición filial, la humillación inicial, el sabor metálico de la venganza consumada. Has pagado el precio de la justicia, Miguel, decía él, voz calmada como el Cantábrico. Ahora, reconstruye. Intentaba caminatas al amanecer, recogiendo conchas como talismanes, un huerto diminuto de patatas y berzas, raíces en tierra fértil por primera vez. Elena rompió el silencio 3 meses después. Una carta manuscrita que llegó con el correo semanal. Javio, como te llames ahora, el bebé es hermoso, ojos como los tuyos. Lo echo de menos, pero el miedo persiste. Carlos dice que sanaremos, pero el tiempo es traidor. Lágrimas salaron el papel, respondí con postales de acantilados, promesas vagas de visita. Pronto, hermana. Cuando el eco se apague. Laura reapareció en un email, mi libro sale el mes que viene. Sombras de poder, la caída de Salazar. Te dedico un capítulo anónimo. ¿Dónde estás? Echo de menos tu fuego. Sonreí amargamente. El fuego me había quemado vivo. Contesté, en el borde del mundo. Ven si quieres olas y silencio. Ella vino. 2 semanas después. Bajando del autobús con maleta y sonrisa tentativa. Paseamos por playas de arena negra, hablando de todo y nada, su éxito. Mi anonimato. El vacío que la venganza deja. ¿Lo ves en sueños? Preguntó una noche, acurrucados bajo mantas con el viento aullando. Asentí. Siempre riendo, o confesando. Es como si su sangre me llamara. Ella trazó mi pecho, entonces. Córtala. Sé nuevo. Hicimos el amor con urgencia, como si el mar pudiera lavar pecados. Pero al amanecer, supe que era temporal. Laura pertenecía a las luces de Madrid, yo a las sombras gallegas. Ricardo, libre pero encadenado por tobilleras electrónicas, me contactó vía un intermediario, un primo lejano que rastreó mi nuevo alias.
Quiere verte. No para suplicar, sino para alegar. Dudé semanas. El orgullo guerreando con la curiosidad mórbida. Finalmente, volé a Madrid, corazón latiendo como en la primera humillación. Nos encontramos en un café anodino en Usera, barrio de inmigrantes donde nadie reconoce fantasmas. Él estaba irreconocible, encorvado, barba canosa, ojos que ya no mandaban. Hijo, empezó, y esta vez no lo corté. Habló de su juventud, huérfano en un barrio de Vallecas, escalando con uñas y dientes hasta la cima resbaladiza. El fraude no era codicia, era supervivencia. Temía caer, como todos. Confesó más sobornos al alcalde para el AVE, pero también donaciones anónimas a hospitales, incluyendo el de mamá. Demasiado tarde. Siempre demasiado tarde. Le pregunté por papá, un error que pesa como plomo. Lágrimas surcaron su rostro surcado. Perdóname, Javier. No por mí, por ti. El perdón era un abismo, extendí la mano. No por absolución, sino por cierre. No te perdono. Pero te libero. Salí al sol madrileño, más ligero. Aunque el peso se redistribuyó ahora, con pasión mezclada con asco. De vuelta en Galicia. El conflicto sacerdotal me alcanzó un pescador local, exobrero de Salazar. Me reconoció por un artículo amarillista. ¿Tú, el que lo hundió? Mi hermano perdió el trabajo por tu culpa. Una pelea en el muelle. Puños y reproches. Terminó con nariz sangrante y reflexión, la venganza tiene ondas. Como piedras en un estanque. Ahogando inocentes. Renuncié a la cooperativa. Mudándome más al norte. A un faro abandonado que alquilé barato. Allí, solo con gaviotas y tormentas. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN floreció. Escribí memorias anónimas. Un borrador que quemé página a página. Cenizas al viento. Elena visitó en primavera. Con los niños, reímos por primera vez en años. Contando cuentos a Marta sobre tíos valientes que vencen dragones. El dragón está muerto. Javi, dijo ella, abrazándome. Vive. Pero el clímax residual llegó en otoño, noticias de Ricardo. Colapsó en prisión por un infarto. Murió en ambulancia. Solo. Sus últimos millones donados a un fondo para viudas de obreros. Su testamento me nombraba heredero, no dinero, sino cartas. Fotos de mamá joven, riendo en la playa. Lloré por el hombre que nunca fue padre, por el que destruí. Laura se quedó. Convertimos el faro en hogar. Su pluma y mi contabilidad un dúo improbable. La historia no acaba en venganza, escribió en su próximo libro. Yo asentí. Mirando el horizonte, justicia era equilibrio, no victoria. El faro de Finisterre se erguía como un centinela herido. Su luz parpadeante un pulso irregular contra la eternidad del Atlántico. 2 años habían pasado desde la muerte de Ricardo. Y yo, Miguel López o Javier Ruiz, dependiendo del viento, había tejido una vida de rutinas saladas, mañanas pescando con redes heredadas, tardes escribiendo artículos freelance sobre ética financiera para revistas oscuras, noches con Laura discutiendo tramas de novelas que nunca publicaríamos. Ella florecía. Su tercer libro un bestseller sobre la fragilidad del poder, inspirado en sombras que no nombraba. Yo sobrevivía. Un superviviente con cicatrices que picaban en tormentas. Elena y su familia visitaban cada verano, convirtiendo el faro en caos alegre, barbacoas de pulpo a la gallega, juegos de cartas donde Carlos finalmente reía conmigo. Marta ahora una preadolescente de trenzas salvajes escalando rocas como si el mar fuera su patio. Tío Javi, ¿eras realmente un superhéroe en Madrid? Preguntaba. Ojos brillantes. Mentía con cariño, solo un tipo con una calculadora mágica. Elena me observaba. Su embarazo final un niño regordete llamado Ricardo por redención. Dijo. Y susurraba, has sanado. Hermano. Lo veo.
Pero el pasado es un anzuelo clavado profundo, tira cuando menos lo esperas. Una mañana de octubre 2027. Un sobrecertificado llegó desde Madrid del bufete de abogados de Ricardo, ejecutando cláusulas pendientes de su testamento. Dentro, no solo fotos y cartas, sino un disco duro, archivos encriptados de su imperio. No fraudes, sino legados limpios, proyectos filantrópicos ocultos, becas para hijos de obreros, incluso fondos para el tratamiento de cáncer que mamá nunca usó por orgullo. ¿El shock fue un maremoto, redención genuina o manipulación póstuma? Llame a Carmen, ahora jueza en un tribunal de Valencia. Ábrelo con cuidado, Javier. Podría ser trampa. Desenterramos verdades. Ricardo había financiado anónimamente mi educación universitaria, pagado deudas de papá en secreto. Te odiaba tanto que te amaba. Reflexioné en voz alta. Ella rió suavemente. La mente humana es un laberinto, no una línea recta. El conflicto final se gestó en mí: destruir el disco, perpetuando la venganza, o publicarlo, humanizando al monstruo. Laura abogó por lo segundo: la verdad libera, no absuelve. Elena, en una llamada por mamá: deja que el mundo vea matices. Pero el H-1E de 1 y H-1E ADN rugía. Mis acciones habían costado vidas colaterales, un suicidio de un ejecutivo menor implicado, familias arruinadas en la quiebra de Salazar. Decidí una donación anónima del disco, un documental independiente, dirigido por un joven cineasta gallego que Laura conocía. La sombra y la luz, Ricardo Salazar al desnudo, se estrenó en el Festival de San Sebastián. Un torbellino de controversia. Críticos lo llamaron retrato matizado de un villano. Manifestantes gritaron blanqueo de corrupción. Yo vi desde el faro, cerveza en mano, lágrimas mezclándose con la espuma del mar. El backlash fue predecible: trolls en redes desenterrando mi viejo nombre, acusaciones de traidor a la causa. Un matón residual de la red de Ricardo me esperó en el pueblo. Puños cerrados: tu viejo nos jodió, y tú lo pintas como santo. La pelea fue breve. Bruto, terminé con costillas magulladas, pero vivo. Laura curó heridas, susurrando: esto es la cadena final. Romperla. En invierno, el clímax emocional, visité la tumba de mamá en la Almudena. Nieve cubriendo el mármol como velo de perdón. Lo entendí. Mamá. Él era débil. Yo también. Pero elegí diferente. Dejé una concha de Finisterre, símbolo de finales y nuevos horizontes. Elena llegó inesperada, con el pequeño Ricardo en brazos. Cierra el círculo, Javi. Ven a casa para Navidad. Regresé a Toledo por primera vez en años, el tren serpenteando como venas de la patria. La cena familiar fue catarsis, confesiones alrededor de la mesa. Carlos brindando por familias rotas que se pegan. Hablamos de papá, de Ricardo, de mí, no héroe ni villano, solo hombre. Elena me dio una carta final de mamá. Vive sin cadenas, hijo. El amor es la verdadera justicia. De vuelta en el faro, con Laura embarazada, nuestro milagro inesperado. El futuro se desplegó como amanecer atlántico. Escribí mi propia historia, no para publicar, sino para leer a nuestro hijo. La venganza es un fuego fugaz, el perdón, un océano eterno. Madrid era un eco lejano, humillación transmutada en lección. En la quietud, comprendí: la traición forja, la pérdida quiebra, el odio ciega, pero la elección de soltar o aferrar define. Yo elegí soltar, y en ese acto, renací. El faro giraba, luz en la oscuridad, guiando no solo barcos, sino almas perdidas como la mía. Fin.